Hola a todos, yo soy Jimena Alexia y me alegra mucho estar de vuelta con ustedes. Ya estamos en el 9º episodio de esta gran serie donde hemos hablado sobre la dermatitis atópica. Ha sido grandioso estar con ustedes en cada emisión de este podcast y vaya que hemos aprendido muchísimo de la mano de nuestros expertos invitados. Hoy me gustaría hablar un poco del impacto que tiene esta enfermedad cutánea en los pequeños que ya van a la escuela o incluso en los pacientes adultos que en el trabajo pueden enfrentarse a dificultades por padecer esta enfermedad. Así que comenzamos. Esto es el podcast de Medical Impact. El día de hoy nos acompaña José Romel Rodríguez Guzmán. Él es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en pacientes con trastornos alimenticios, depresión y ansiedad, quien nos hablará un poco acerca de cómo prevenir el acoso escolar o laboral en pacientes con dermatitis atópica. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. No, hombre, a ti muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, vamos a empezar ahora con nuestras siguientes preguntas, que de verdad hay mucho que hablar del tema. Así que comenzamos. José, en este espacio ya hemos hablado sobre los problemas que pueden desencadenar la dermatitis atópica. ¿En quiénes padecen? Pero por ahora me gustaría platicar desde otra perspectiva, de cómo aprecian esta enfermedad quienes no la padecen. Hay muchos mitos alrededor de ella, por ejemplo, cómo es contagiosa, cómo se desarrolla por una mala higiene, un largo etcétera de cómo se da esta enfermedad. En especial, cómo podemos explicarle a un niño sano que la dermatitis atópica no es una enfermedad contagiosa o grave como puede creerse. Bueno, en mi experiencia en el caso de los niños, la manera como hay que explicarles es muy sencilla y muy concreta. Hay que también reconocer que ellos no son tontos e inmediatamente cuando empiezan a surgir este tipo de situaciones, por ejemplo en el ambiente escolar, muchas veces tienden ellos como a ensalzar esa diferencia, como ¿por qué este amiguito está así? ¿O por qué este amiguito está así? ¿No? ¿O por qué él tiene esto? ¿No? Como ellos comienzan a hacer preguntas. Entonces, en tanto los maestros, los adultos, los padres de familia comiencen a dar información con respecto a de qué trata la dermatitis atópica, ellos finalmente van a empezar a entender y van a empezar también a ser mucho más tolerantes con esas diferencias. Lo que he visto que ayuda mucho y en muchas escuelas se hace es primero hablar con los padres, ¿no? En las juntas de padres lo que ellos hacen es hablar con los padres, darles la información de la dermatitis atópica, porque muchas veces también los padres tienden a tener las dudas de, oye, pero mi hijo se va a contagiar de eso, pero ¿de qué va? ¿No? Como todas estas situaciones que acabas de hacer en la pregunta, ¿no? Como el miedo que puede haber de un contagio, pero la información es lo que más ayuda con respecto a este tipo de enfermedades. Entonces, una vez que los padres ya lo reconocen y en la escuela también se establecen como estrategias muy concretas de, pues primero establecer como símiles, ¿no? La dermatitis atópica, pues es una situación que padecen algunas personas, que sale en la piel, no te va a pasar nada a ti y ya, ¿no? O por ejemplo, símiles como con la alergia, ¿no? La alergia, como tú bien sabes, pues finalmente no es contagiosa, ¿no? Uno es una reacción que tiene uno en su cuerpo, pero no pasa nada, no se te va a contagiar, así. Y eso es mucho más fácil que lo puedan comprender con ese tipo de símiles que, digamos, dando la información más técnica. De todos modos, ellos seguramente harán preguntas que será importante ir aclarando poco a poco. Ok, muy bien. Qué bueno que toca este punto y cómo explicarle a los niños. Y yo creo que también a los adultos, ¿no? No solo también a los niños, porque habemos también adultos que tal vez no conocemos el tema y que justo como decíamos acá en un principio, ¿no? Que en la vida laboral también, ¿no? O sea, poder como explicarle a los adultos que no padecen dermatitis, que hay que ser más empáticos con aquellas personas que tienen dermatitis y tenerles paciencia y no hacerles bullying por la apariencia que tienen, ¿cierto? Sí, claro, eso es muy importante. Digo, insisto, lo mejor que ayuda con este tipo de situaciones o padecimientos es la información, ¿no? Y en ese sentido, en tanto se pueda tener la información, en qué consiste y que no es contagiosa y que algunas personas la tienen, como puede alguno tener alergias, por ejemplo, o cualquier otro padecimiento, pues no pasa nada, ¿no?
Sin embargo, ahí ayuda muchísimo también que la persona con dermatitis atópica, como alguna otra de las expertas ya lo comentó, esté en psicoterapia. Uh-huh. Este es algo muy importante, es vital, porque finalmente ayuda a generar una estructura, ayuda a generar una seguridad en la persona para que pueda manejar, comprender, asimilar el hecho de que tiene este padecimiento y por supuesto pueda manejarse mejor hacia otras personas. Sobre todo porque sí, luego en el trabajo, fíjate que lo he visto más en el trabajo que con los niños, ¿no? En el trabajo sí hay gente de verdad, pues no con muy buenas intenciones, que tiende a la burla. Y claro. Eso es parte, ¿no?, de convivir en una sociedad. Pero pues sí hemos visto, o sí se ha visto que en tanto la persona tenga mayor seguridad consigo misma, consigo mismo, que haya asimilado mejor o aceptado mejor esta situación y que pueda poner los límites adecuados, va a ser mucho más fácil que maneje toda, pues, lo que implica el vivir con un padecimiento de este tipo. Claro, y también nosotros entender que las personas que están pasando por dermatitis atópica no la están pasando bien, y aquí también hablamos un poco de la empatía, de ponernos a veces en el lugar de las otras personas, aunque sea complicado, pero hacerlo para poder entender que estas personas la están pasando mal, pero que ya se están tratando y que ya también están yendo a terapia, y solamente entender que el problema que están teniendo en la piel es un tema complicado para ellos y que les puede generar muchas cosas. Así que no al bullying, tanto en niños como adultos, no, por favor, porque están tratando este problema. Pues sí, ¿qué más nos queda agregar de esto? Sí, y mira, también interesante, un poco lo hablábamos hace un momento, finalmente también todos y todas tenemos cicatrices. Y si hacemos una búsqueda rápida, ¿no?, de qué cicatrices tenemos, qué situaciones corporales tenemos, seguramente todos y todas tenemos algo que no nos gusta del todo o que no es agradable del todo. Y bueno, eso no significa que no vamos a ir a trabajar, no vamos a ir con nuestra familia, no vamos a tener pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ya dependerá de cada quien qué va a hacer con eso, ¿no? Sin embargo, el hacer ese pequeño ejercicio, pues ya ayuda a, pues imagínate, si ya no tengo un granito que a mí no me gusta, que lo tengo por acá, una persona con dermatitis, lo que tiene que muchas veces lidiar, ¿no?, en su cuerpo o en su piel, y bueno, pues basta con hacer eso para decir, bueno, creo que es mejor, ¿no?, como ser mucho más empático y entender que no ha de ser una situación fácil. Claro, muy bien, pues ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. Sabemos que nuestra primera educación viene desde casa. Como padres, tutores, tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros pequeños que no deben discriminar ni bulear a quienes padecen alguna enfermedad. ¿Qué consejo podemos darle a los padres de niños sanos para que convivan con niños que tienen dermatitis atópica? Pues el consejo es básicamente un poco como ya lo había mencionado, dar la información, ¿no? Dar primero la información. Y sobre todo aprovechar de que los niños casi siempre son muy preguntones, ¿no? Entonces siempre aprovechar eso para poder aclarar, ¿no? Y poder decirles, oye papá, pero ¿por qué este niño esto? Ah, bueno, pues él tiene dermatitis atópica y consiste en que ocurre esto, el otro, aquello, ¿no? Como dar la información muy concreta y muy clara. Y entonces el niño, pero me va a pasar no te va a pasar nada, tú necesitas respetarlo. Eso es muy importante, que en casa los padres sean muy conscientes de que pues sus hijos seguramente estarán conviviendo con muchos niños diversos, ¿no?, que tienen diversas situaciones y diversas preferencias y diversos colores de piel, etcétera. Y en tanto en la escuela y en la casa se pueda reforzar el hecho de que no pasa nada si yo convivo o si su pequeño convive con un niño con diversas características, no pasa absolutamente nada. Eso por supuesto va a generar un ambiente de mayor tolerancia y de respeto, ¿no? Por ejemplo, he visto se ha visto que si se crece en un lugar donde el racismo u otro tipo de discriminación se presenta en casa, pues obviamente el niño va a aprenderlo, ¿no? Claro. Es obvio, ¿no? Entonces, si por supuesto en casa se genera un ambiente de mucho mayor
respeto, pues obviamente el pequeño pues va a aprender a convivir, ¿no? Con ello, y sin problema. Y a verlo como una normalidad, ¿no? De que Claro. todos los seres padecemos enfermedades y que unas son más graves que otras te generan más problemas que otras, pero que por lo menos puede entender que es una naturalidad que el cuerpo tenga reacciones y que cada cuerpo es diferente. Por supuesto, eso es también muy importante y qué bueno que lo mencionas, ¿sí? Reconocer que cada quien es diferente y que cada cuerpo es diferente y que, pues sí, si no es contagioso, o sea, no te va a pasar nada, ¿no? Simplemente a una persona tiene algo, le pasa algo diferente que a ti, qué bueno que a ti no te pasa y ya está, ¿no? Claro, y convivir sanamente, que eso es lo importante, ¿no? En un ambiente sano y no hacérselo más tóxico y más pesado al niño o a la persona que también está en el mundo laboral. Bien, vamos con la siguiente. Ya hablamos de los niños, ahora justo vamos con la parte de los adultos. Debemos entender que en muchos centros de trabajo hay gente que no tiene esa educación del respeto hacia los demás o incluso por ignorancia puede creer que una enfermedad como la dermatitis atópica es mala. Aquí preguntamos, ¿qué tan importante es el acompañamiento psicológico en pacientes con dermatitis atópica? La verdad es que yo diría que es vital y es fundamental, ¿no? Como lo había dicho otra de las invitadas, me parece que es un tratamiento que tiene que tener pues una visión integrativa, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante que las personas que tienen dermatitis atópica puedan acudir a una psicoterapia o un apoyo psicológico, pues para manejar ese tipo de situaciones. Sí, la verdad es que, como lo decía hace un momento, hay gente que pues tiende a romper mucho estos límites, ¿no? Y en tanto uno pueda trabajar sus habilidades sociales, poner límites, ser asertivo al momento de acercarse a otras personas, esto va a bajar muchísimo, ¿no? Y bueno, finalmente pues hay que reconocer que el impacto, ¿no? En la imagen y en la autoestima de uno cuando pues se presentan como la dermatitis atópica, una situación en tu piel es muy fuerte. Entonces hay que trabajar poco a poco para ir recuperando esa confianza y para reconocer que pues sí, está, pero eso no significa que otros pues te tengan que tratar mal por ese tipo de situaciones, ¿no? Porque incluso creo, doctor, que cuando somos adultos, a diferencia de los niños, adquirimos todavía más inseguridad que nos dé dermatitis atópica de grandes, porque nos gana justo un poco esto de la vanidad, qué van a pensar, qué van a decir, ya no me puedo vestir con la misma ropa, mi piel cambió, y como que vamos adquiriendo vamos aprendiendo esta inseguridad que tal vez de niños no tenemos, porque de niños pues se nos hace fácil ser niños y no pensamos como en qué van a decir los demás, pero sí de grandes. Entonces yo creo que por eso es importante como tomar terapia para ir adquiriendo esta seguridad de aceptar ahora mi nueva realidad con dermatitis atópica y cómo puedo llevar una vida normal con dermatitis atópica, ¿cierto? Así es. Y bueno, también en casos que he visto que han tenido cierto éxito, muchas veces el trabajar con las emociones pues tiene muy buenos resultados, de tal manera que hay veces, digo no siempre, porque hay que recordar, como ya lo dijeron las otras expertas, que es multifactorial esta enfermedad, pero finalmente hay que recordar que en tanto se pueda trabajar esa parte, muchas veces, a veces ni se nota, ¿no? O sea, como que es como imperceptible, ¿no? De lo mucho que quizás pueda tener o pueda pesar ese componente emocional. Cuando se trabaja, pues ya como que ya no es tan evidente el padecimiento en algunos casos. Claro, y también como psicólogos que ayuden a crearles estos mecanismos de defensa a estas personas como para que justo emocionalmente ya no les afecten los comentarios, porque hay personas que, como dicen, sean como sean, luego no cambian y siguen siendo crueles con otras personas, que les cuesta ser empáticos y siguen siendo o tratando a estas personas haciéndoles bullying y que no está padre. E insisto, igual que con los niños, hay que tratar de ser como ya personas adultas empáticos con aquellas personas y tratar de entender su problema y que están en un proceso para poder llevar una vida normal a partir de la dermatitis atópica. Claro, definitivamente. Muy bien, doctor. Pues vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué pasa si mi hijo con dermatitis atópica sufre de acoso por sus compañeros, además de la terapia psicológica
ya que, pues, como nos comentaste, es muy importante que todos los casos a quien podamos acudir o a quién más bien podemos acudir para erradicar esto. Me refiero a autoridades educativas como maestros, directores, etcétera. Sí, bueno, la verdad es que he visto, bueno, mi experiencia también ha sido en escuelas y en varias escuelas hay diferentes estrategias que utilizan las instituciones para manejar este tipo de situaciones. Lo que he visto que ayuda mucho, como ya lo había mencionado primero, es hablar con los padres, ¿no? Uh-huh. Se hacen juntas para padres cada cierto tiempo y en las cuales se hablan de diferentes temas que van preocupando a la institución. Ese puede ser uno de esos temas, ¿no? Hablar de la dermatitis atópica, hablar que algunos de los compañeros la padecen, dar la información y promover el respeto, ¿no? Las instituciones también siempre tienen como valores, fundamentos éticos, ¿no? Que se pueden también reforzar en ese tipo de pláticas. Luego tenemos que en el salón de clases la tutora o maestras también pueden establecer, pues ahora sí que una exposición en la cual igual se ensalcen dichos valores y se pueda dar también la información. Digo, aquí también hay que ser como muy cuidadosos, ¿no? Pero sí, primero promoviendo el respeto, ¿no? Y diciendo que sí, algunos compañeros pueden tener diversas situaciones, por ejemplo, la dermatitis atópica, dar la información de en qué consiste y que pues no es contagioso, no pasa nada, no los hace muy diferentes a ellos y ya está, ¿no? Otra estrategia que he visto que ayuda muchísimo es integrar grupo, ¿no? Muchas veces este tipo de situaciones en las cuales se empieza a segregar a alguien tiene que ver también con que el grupo no se conoce, no son grupos muy grandes. Entonces, obviamente yo voy a empezar a generar relaciones con personas que son cercanas a mis gustos o que están cerca de mí, ¿no? De mi lugar. Y ya está, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo a integrar al grupo, hago que todos y todas se conozcan y eso hace que pues comience a conocer a otras personas y diga, pues no está mala onda, ¿no? Se sienta del otro lado del salón, pero pues también me cae bien, ¿no? Y eso empieza a generar redes que ayuda a que este tipo de situaciones de violencia se comiencen a disminuir. Y ya en situaciones ya muy fuertes, ¿no? Digo, ya estamos entrando, digamos, al tema del bullying, ¿no? Pero pues hay muchas estrategias que han ayudado bastante bien, ¿no? La investigación nos muestra que, por ejemplo, ha ayudado mucho a que si alguna persona o un grupo hace algo violento con alguien, también educar a la población estudiantil y también a los padres a que en una situación de bullying hay 3 involucrados, ¿no? El bully, ¿no? El acosador y el que ve y no hace nada. Y en ese sentido, educar a las personas que están viendo y que no hacen nada a o no responder o denunciar o mostrar su desacuerdo, eso ayuda muchísimo a que disminuyan ese tipo de conductas, ¿no? Claro, como menciona, ese tercero, porque como dice, el bully, el acosador y el que no hace nada, que también el que ve y no hace nada, que también cómo pueda defender a esta persona. No nos vamos a ir a lo agresivo, pero hablando, ¿no? O sea, diciendo, oye, no le hagas ese tipo de comentarios porque es ofensivo. Oye, tú no sabes por lo que está pasando esta persona. Oye, no le hables así. Y justo, y darle como la confianza a la persona que es acosada. Decirle, oye, ¿quieres que lo vayamos a hablar con el maestro, con el director o con quien tú quieras, como para hablar del tema, para que también se sienta apoyada la persona acosada y que también vea que no todos lo van a estar lastimando o le van a hacer bullying, ¿cierto? Claro, por supuesto, esa es una excelente estrategia. Las personas, sí, sobre todo en ese tipo de situaciones, hay siempre, digamos, una parte del grupo que nunca está de acuerdo con eso, ¿no? Y por eso sirve mucho integrar al grupo, ¿no? Porque esas personas casi nunca están solas. Claro. Siempre hay gente o siempre hay personas que tienen valores muy fuertes, muy bien cimentados, y entonces gran parte del grupo puede decir, es que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y eso puede generar un ambiente mucho más seguro, ¿no? A pesar de que siempre, insisto, hay personas que tienden
a romper límites y por diversas situaciones que también es otro tema, pero pues finalmente si el grupo está integrado y si ese tipo de personas está apoyada por el grupo, por la institución, eso seguramente va a disminuir. Y insisto, finalmente también la terapia psicológica es muy importante porque así la persona que padece la dermatitis atópica puede generar conductas muy asertivas que incluso refuercen eso, ¿no? Y haga que ya sea muy difícil que se presenten ese tipo de situaciones. Ok, muy bien. Pues vamos con nuestra otra pregunta. Y bueno, ya casi para terminar, esta pregunta va enfocada a ayudar a los maestros. ¿Cómo pueden ellos evitar que un niño sano acose a un compañerito o compañerita que tiene dermatitis atópica? De modo que pueden enseñarle a los niños que la dermatitis no es una enfermedad contagiosa grave y cómo evitar este tipo de comportamiento en clase. Bueno, la verdad es que el trabajo de los maestros es siempre muy complicado, ¿no? He trabajado, te digo, en escuelas, sigo trabajando en escuelas y es muy complicado porque pues tienen que ver el temario y tienen que ver esto y el otro y aquello, ¿no? O sea, la verdad nunca es fácil. Sin embargo, lo que he visto es que cuando los maestros se apoyan del departamento de psicopedagogía y la institución en general, ¿no? Y pueden ahí ellos acudir a que se les den pláticas a los chicos, ¿no? Que se les pueda dar información. La información sigue siendo y seguirá siendo en este tipo de situaciones algo vital. Y que se les pueda seguir insistiendo, ¿no? En que no pasa nada, no sucede nada, es una situación que no se contagia, etcétera, etcétera. Más, insisto, ensalzar los valores de la escuela, más promover la integración del grupo. Todo esto que acabo de decir, el maestro desde su aula puede hacerlo, puede tomarse ciertos minutos para generar estas estrategias y generar que este tipo de chicos no sean segregados, ¿no? Bueno, chicos que padecen dermatitis atópica no sean segregados. Y eso puede ser una forma, ¿no? Lo que he visto es que sí, en tanto todo sea un trabajo en equipo, va a ser mucho más fácil. Si el maestro se queda solo en clase, ahí es cuando también es un tema, ¿no? Sin embargo, cuando es un trabajo en equipo de la institución, los departamentos de la escuela, el maestro, los alumnos que también están de acuerdo, la integración del grupo, ahí funciona todo muy bien. Eso es muy bonito y es muy importante lo que dijo el doctor. Hacer estrategias para poder integrar a todos y hacerles ver, como platicábamos hace rato, que todos somos personas diferentes y que todos podemos tener enfermedades diferentes. Aparte de tener dermatitis atópica, podemos tener otro tipo de enfermedades y no por eso bullear a las demás personas, tanto en niños como en adultos, para poder crear un ambiente sano a nuestro alrededor, sea en escuela o sea en un ambiente laboral de adultos, pero sobre todo hacer que la gente sea consciente y sea empática de todas estas personas que están padeciendo esta enfermedad y mejor acompañarlos en su proceso y entender que están pasando por esto y verlos como que es parte de su nueva vida, que tienen esta enfermedad pero que pueden llevar también una vida normal y que esto no puede generar ningún contagio de nada porque esto está siendo tratado. Y recuerden siempre consultar a los especialistas e ir también con psicólogos para tratar las emociones. Tomar terapia también es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, doctor José Romel. Gracias, ha sido grato de verdad platicar contigo en este episodio. ¿Te gustaría darnos algún comentario para culminar esta entrevista y tus medios de contacto? Sí, pues me agradó mucho, gusto tener esta entrevista, compartir este momento con ustedes. Mi contacto es, estoy en la página tengo una asociación, se llama CIMEDIC, ahí me encuentro. Okay. Tenemos página de Facebook, Instagram, ahí con mucho gusto podemos contactarnos. Perfecto, pues muchas gracias a nuestro invitado, el psicólogo José Romel Rodríguez Guzmán, por habernos acompañado y resolver nuestras dudas al respecto de este interesante tema. También muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio y los invito a ver nuestros capítulos anteriores de este podcast, que de verdad ha estado muy interesante. Y recuerden que estamos en YouTube, Spotify y hay demás plataformas de podcast como Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Jimena Alexia y los espero en nuestro próximo episodio del podcast Medical Impact. Hasta la próxima.